Y para llevar a cabo este programa estamos enlazando con el titular del mismo, el maestro Javier Gerardo Hernández Santiago, y tengo el gusto de presentarles también a sus invitados, el contador público Manelik Salinas Zúñiga, quien es egresado del IPN Unidad Santo Tomás y colaborador en el área fiscal de Gersa Consultores Empresariales. Y también tengo el gusto de presentarles al contador público Roberto Isaac Hernández Santiago, quien es egresado de la Escuela Superior de Comercio de Administración Unidad Santo Tomás, maestrante en impuestos por el Instituto Especializado para Ejecutivos SC y también colaborador en el área fiscal de Gersa Consultores Empresariales. El tema que van a abordar, análisis de la resolución miscelánea fiscal para 2014. Los invito para que se queden con nosotros y para que nos hagan llegar aquí a cabina todos sus comentarios, saludos y sugerencias. Les recuerdo que lo pueden hacer a través de nuestra cuenta de Skype, Argos Cursa Radio, o también a nuestro correo electrónico argoscursaradio@hotmail.com. Por supuesto que también pueden interactuar con nosotros a través de redes sociales, Facebook y Twitter. Nos encuentran como Argos Cursa en nuestras páginas oficiales. Teléfono aquí en cabina 012-22-243-7185, 012-22-243-7185, línea telefónica aquí en cabina abierta totalmente para usted. Vamos a dar inicio, maestro Gerardo. Muy buenos días, feliz año, adelante. Yanis, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañen aquí en Argos Cursa Radio una vez más en una emisión de Gourmet Fiscal. Les quiero dar la más cordial bienvenida para este año 2014, que esté lleno de éxitos, lleno de tantos logros, de tanto estudio, de tanto esfuerzo, pero también de tanta dedicación a esta materia fiscal, a lo familiar y bueno, a la salud principalmente. Señores, pues hoy amanecimos con una noticia un poco, pues, impresionante en el sentido del terrorismo fiscal para nuestro país. Es un poco y un cuanto también, pues, alarmante de lo que el SAT hoy en día viene publicando referente a las personas que van a estar, pues, publicadas en la página del SAT. Esto, pues, finalmente se refiere a lo que son las personas morales, empresas que están simulando algunos actos que la autoridad presume que son así. Entonces, pues yo les invito a que ustedes entren a la página del SAT, que ustedes se den cuenta de cómo está la estructura, cuál es el criterio que está adoptando el propio SAT referente a la cuestión de los puntos primordiales, referente a la cuestión de las personas que ya están prácticamente fiscalizadas, y que además les van a notificar la cuestión de que se descubre que finalmente hay empresas fantasmas, empresas que están generando una doble deducción para ciertas empresas, una evasión fiscal para el contribuyente que está haciendo la deducción. Sin embargo, esto también hace y conlleva a que pues finalmente tengamos una sesión más para hablar de ese tema, porque seguramente cuando la autoridad presume no está afirmando. Entonces en ese momento también nos da cabida para llegar a una serie de aclaraciones ante el propio instituto, y bueno, pues eso también nos va a dar un poco más de luz y de aclaraciones en este sentido. Y bueno, pues lo más importante es que ustedes ingresen ahorita a la página del SAT y abran del lado izquierdo, donde aparecen el acto simulado de las personas morales o empresas fantasmas. Esto con la finalidad de que se puedan revisar cuáles son las empresas de todo el país. Son hasta ahorita creo que 125 contribuyentes, pero lo más alarmante es que, bueno, aquí no aparecen las personas físicas, solamente las personas morales, y bueno, esto también lleva como consecuencia pues un análisis más profundo que tenemos que ir haciendo. Y bien, pues señores, esto nada más es como la noticia más generalizada de cómo el jefe del SAT, Aristóteles Núñez, ha estado ya analizando ha estado en muchas pláticas aclarando la situación de la relación de los contribuyentes incumplidos. Y bueno, pues lo más importante también ustedes que revisen, y si alguno de ellos, de sus clientes, ya realizó operaciones con alguno de estos contribuyentes que ya la autoridad da o presume por contribuyentes incumplidos, bueno, pues lo más importante es que les van a notificar y tendrán, si no mal recuerdo, 15 días para poder aclarar lo que al respecto
concierne, y en su caso también podrán hacer las aclaraciones pertinentes para saber si sí o no son parte de esta lista de los contribuyentes, ¿no?, que están haciendo actos simulados en esta parte. Pero bueno, amigos, eso es nada más parte de lo que tenemos hoy en día con estas noticias tan relevantes. Y bueno, pues arrancamos con este tema de la resolución de miscelánea fiscal. El contador Manelik Salinas estará comentándonos qué pasa con esta parte de la resolución de miscelánea fiscal. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos radioescuchas. Antes que nada envío un cordial saludo a todos los que nos escuchan. Asimismo, mis mejores deseos para este 2014, lleno de muchos, como ya comentábamos en programas pasados, de muchas reformas y muchos cambios para en relación a toda la carga tributaria de todas las personas. Bueno, pues como ustedes saben, el 30 de diciembre de 2013 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la resolución miscelánea fiscal para este 2014. Como todas las resoluciones, pues viene dividida para todos los efectos, ISR, Código Fiscal de la Federación, y bueno, y otros impuestos derivados de IVA y IEP. De los más, vamos a tocar temas pues representativos. No nos alcanzaría el tiempo para realizar todo el análisis de la resolución miscelánea fiscal, pero vamos a tocar los temas que creemos que tienen mayor trascendencia para este 2014. Mira, es muy importante, Manelik, que esta publicación es la que ya esperábamos. Por ahí algunas dudas que nos había dejado la reforma hacendaria, pues finalmente nos causa un poco de incertidumbre en algunos cambios, primordialmente de la ley, en algunos cambios de renta. Fíjate que por ahí me hacían una consulta muy interesante referente a las asociaciones civiles, y me decían, oye, ¿qué pasa si yo como título tercero paso a título segundo? Y entonces las cuotas, porque no está bien estipulado ese tema, las cuotas que anteriormente estaban en la ley de renta, y en esa parte pues no eran ingresos acumulables para la AC. Recordemos que no pagaba un impuesto sobre la renta por ser fines no lucrativos, y bueno, en ese sentido las cuotas que pagaban los contribuyentes mes a mes, pues prácticamente, bueno, en este caso, perdón, los asociados mes a mes que aportaban a la asociación eran no acumulables, y tanto para el IESO ni para el ISR. IVA no causaba, en términos de esta ley estaban exentos. Y bueno, pues finalmente ahorita con esta reforma nos deja un vacío muy oscuro que finalmente no conocemos. Esperábamos tener una respuesta clara en resolución de miscelánea fiscal, lamentablemente no fue así. Y bueno, pues seguramente nos va a dar cabida al amparo, porque finalmente el ingreso que nosotros en algún momento dado percibíamos como asociación civil de nuestros asociados, pues hoy en día la ley no lo contempla como exención, y bueno, pues seguramente va a querer cobrar el SAT por esas aportaciones. Queremos ver algo en resolución de miscelánea fiscal, sin embargo, pues no salió absolutamente nada referente a este tema, y bueno, pues lo más importante es que no tenemos la materia del amparo para poder generar este tipo de incongruencias, alegarlas, y bueno, pues tener un panorama más claro. ¿Qué pasa en tratándose de ingresos para efectos del impuesto sobre la renta, en tratándose de título segundo, anteriormente título tercero, para las que se incorporan ahora al título segundo, personas morales, régimen general de ley? Bien, queridos amigos, fíjense que las disposiciones generales, revisando el tema de la resolución de miscelánea fiscal, para los efectos del artículo 17º de los lineamientos de la protección de datos personales, esto que por ahí fue publicado el 30 de septiembre del 2005, bueno, pues los datos personales recabados a través de las solicitudes, avisos, declaraciones y todas las demás manifestaciones, ya sean en material impreso o en formatos impresos o por medios electrónicos, a lo que hace referencia el anexo 1, son incorporados ahora y también son protegidos y tratados en los sistemas de datos personales del SAT conforme a las disposiciones fiscales. Estos, señores, con la finalidad de que las autoridades puedan ejercer pues sus facultades fiscales, y solo podrán ser transmitidos en términos de las restricciones establecidas
en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, y además de los dispuestos en los demás ordenamientos fiscales, legales, y bueno, esta protección de datos que hace hoy en día la autoridad. Decíamos que, por ejemplo, la publicación generalizada de estos contribuyentes del artículo 69 y 69A del portal del SAT, donde ya todos van conociendo, si no mal recuerdo, fíjense que entré la semana pasada cuando se publicó recientemente esta lista de los contribuyentes que eran condonados, que eran eximidos, que eran de cierta forma no localizados, que tenían adeudos con el fisco, etcétera. Este tipo de contribuyentes, con base en el 69, sí aparecían en la página del SAT. Posteriormente, en el 69A, fíjense que traté de ver cuáles son los contribuyentes que aparecían ahí como con actividades simuladas, con facturas apócrifas y todo. No había nada, todavía no había nada en ese canal. Hoy en día se publica y bueno, pues es un detalle bien importante que tenemos que tomar en cuenta. Lo que ya platicábamos en sesiones pasadas, el año pasado, referente a la cuestión de las deducciones falsas o las deducciones que presume apócrifas la propia autoridad. Esto le va a dar hoy en día mayor fuerza a la autoridad al momento de hacer la revisión, la visita electrónica. Entonces, híjole, pues es muy probable que ahorita a partir del 1 de enero esta lista vaya incrementándose. No quiere decir que la lista que hoy en día se publica, que hoy viernes, de los contribuyentes incumplidos, vaya a ser la que se conforme con base en la adición al 69B de Código Fiscal de la Federación. Próximamente se van a dar a conocer, pues seguramente en este listado, más contribuyentes que están, pues que simulan operaciones y emiten facturas apócrifas. Lamentablemente a veces yo como contribuyente soy vulnerable a saber si existe o no del otro lado un contribuyente que tenga una deducción que sea real para mí. Cuando yo lo contrato como proveedor, yo no sé si tiene problemas fiscales y además no me compete fiscalizar. No soy un acto fiscalizador, no soy un ente fiscalizador para decir si el otro contribuyente es o no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, si emite o no un comprobante fiscal apócrifo. Lo que sí a mí me obliga a la ley es a revisar que los comprobantes fiscales no sean apócrifos y sean meramente válidos por parte del SAT. Y finalmente también yo me quedo con una por ahí, fíjate, Manelí, que hablábamos de una jurisprudencia, no sé si es tesis, una tesis, creo que en la sala segunda, no recuerdo exactamente, pero se las pasamos. Un contribuyente con el cual tuve yo operaciones, es decir, un proveedor, se encuentra como no localizado. Me dice a mí la autoridad que me dice el tribunal que yo no soy competente de verificar si existe o no como localizado el contribuyente que emitió el comprobante fiscal, porque resulta que ahora la autoridad me hace no deducible esa factura, o en su caso no acreditarlo el IVA tratándose de devolución, ¿no? Entonces, ese tema por ahí se puede salvar con una jurisprudencia, evidentemente tiene que ser a través de un litigio, y bueno, pues eso ya lo estaremos también tocando. Es importante que lo analicen. Mándenme un correo les mando esa jurisprudencia. A ver, les doy un correo, es cpgersa@hotmail, cphersa@hotmail, o mándenme un Twitter, a la cuenta de @cpgersa, @cphersa. Bien, Anelik, ¿qué tema nos tienes aquí trascendentes? Que por aquí hay una serie de preguntas. Háganme llegar sus dudas, comentarios, señores, a través de argoscursaradio@hotmail o a través de cpgersa@hotmail. ¿Qué me cuentas, Manelik? ¿Qué hay de trascendencia en la parte de la resolución de miscelánea fiscal para este año? ¿Qué facilidades hay con todo el tema ahorita que traemos de comprobantes fiscales digitales? Todo el mundo corriendo con el tema de la nómina hasta antes del día 15 de diciembre, porque no sabíamos, estábamos en la incertidumbre de saber si el día 26, el 28, el 30, el 31 se publicaban las facilidades administrativas a través de resolución de miscelánea fiscal, pero pues creo que ya tenemos noticias respecto de esto, ¿no? En efecto, maestro, fíjese que pues aquí en
al despacho han comunicado muchos clientes, y pues muchos nuevos clientes también, derivado de todo este cambio. Están preocupados porque qué va a pasar con la de su facturación electrónica, personas físicas que expedían hasta 2013 comprobantes con código de barras bidimensional. ¿Qué va a pasar con todo esto, no? Pues les comento que, de hecho, bueno, en la resolución miscelánea fiscal, en el transitorio 44º, tenemos por ahí una facilidad que nos permite que todas las personas físicas con ingresos iguales o inferiores a 500,000 pesos podrán expedir aún hasta el 31 de marzo de 2014 comprobantes impresos, o sea, esto es código de barras bidimensional, o CFD, según sea el caso en el que estén tributando, ¿no? Entonces, pues creo que esa facilidad pues nos da un poco de tiempo para ir arreglando toda la plataforma y poder expedir CFDI ya a partir del 1 de abril del 2014, ¿no? Entonces tenemos esta facilidad que podemos ocupar simplemente haciendo hincapié que son personas físicas nada más y ingresos iguales o inferiores a 500,000 pesos. Y esas personas, bueno, cuentan con trabajadores. En su caso también tendrían que expedir un CFDI, ¿no? Como ya lo sabemos, tema también comentado. Entonces, a partir de 2014 tenemos la obligación de expedir un CFDI por cada una de las nóminas que paguemos. Y por ahí también nos hacían llegar una duda, que decían que pues a través de toda esta reforma a las leyes, la interpretación que se hacía era que en el momento en el que se pagara la nómina, en ese momento deberíamos de expedir nuestro recibo o nuestro CFDI, ¿no? Pues quiero comentarles que también en la resolución miscelánea fiscal, déjenme nada más aquí corroborar la regla para no mentirles, es la regla 12753, momento de deducibilidad, perdón, del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores. Tenemos la facilidad de que, a pesar de que en el momento en el que se realiza el pago de la nómina podamos o no expedir el CFDI, la autoridad lo reconoce, o con independencia de la fecha en que se haya emitido el CFDI, podemos deducir esas remuneraciones al personal. Entonces, es la regla 12753 para que por ahí la puedan leer y revisar. En esa facilidad también hay que revisar lo que viene en el transitorio 45º por ahí, en la que también nos da la posibilidad de tanto personas físicas como personas morales poder expedir estos CFDI de nóminas a partir también del 1 de abril del 2014, pero aquí siempre y cuando nosotros en esa fecha expidamos los CFDI de todas las nóminas desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de este año, ¿no? Entonces ahí sí no nos exime de esa obligación, vamos a tener que expedirlos, nada más nos da un poco de prórroga para poder realizar estos comprobantes, ¿no? Entonces, a grandes rasgos esto sería lo importante en cuestión a CFDI que tenemos por aquí en la resolución miscelánea fiscal, ¿no? Fíjate que nos siguen llegando varias preguntas referente al tema publicado el día de hoy. Quieren conocer un poco más la trascendencia de los contribuyentes, cuál sería mi opinión referente a los que están publicados, porque nos decía mira que fíjate, nos están comentando el contador Julio Rodríguez a través de correo electrónico, me dice, una de las empresas que aparecen ahí en el listado son una de las empresas con las que tuvimos operaciones. ¿Cuál sería su opinión al respecto, toda vez que esperamos a que nos vayan a notificar la autoridad? Y es muy probable que esas deducciones sean no deducibles para nosotros, y por lo tanto cuando habla de aclaraciones o regularizaciones es pagar impuestos con actualizaciones y recargos. En efecto, esa es la línea que trae el propio SAT.
Sin embargo, vamos a ir a un corte comercial y al regreso quiero darles mis comentarios más concretos, más precisos, porque traigo ahí fíjense que analicé un punto importante que para mí es de mayor trascendencia y se los voy a comentar al regreso de los comerciales. Señores, vamos al corte comercial y regresando estaremos nuevamente con ese tema de la resolución de miscelánea fiscal. Les daré qué pasa con el SAT, que hace su publicación de este viernes de la lista de quienes han emitido facturas falsas y qué es lo que dice el jefe del SAT. Y también regresamos a ver un poco de los estímulos fiscales en el régimen de incorporación. Hay un decreto interesante y bueno, pues vamos a un corte comercial, Soledad, vamos con nuestros patrocinadores. Yo los invito a que se queden aquí en Argos Cursa Radio, en este programa de Gourmet Fiscal. Traemos temas bastante interesantes. Regresamos. Desde Puebla, de Los Ángeles, está usted escuchando Argos Cursa Radio. Yo he aprendido a través de Argos Cursa Radio, es la mejor opción. Para que usted aprenda mientras trabaja. No hay otro programa como este. Yo he aprendido mucho, excelente para los profesionistas. Gracias, también saludos cordiales hasta donde quiera que se encuentren, por allá en Toluca, nuestro querido Arturo Magdaleno, un saludo a ese querido gran amigo que siempre está atento aquí a Gourmet Fiscal. Bien amigos, pues tenemos fíjense que siguen las preguntas referente a la cuestión del tema de la lista negra del día de hoy, pero antes de eso déjenme comentarles, antes de irnos a la pausa, hablaba de una jurisprudencia referente a que si los comprobantes fiscales son o no válidos cuando el contribuyente que expidió esté como no localizado. Fíjense que sí, que hay una jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia donde menciona que finalmente la procedencia de los saldos a favor o la procedencia de las deducciones prácticamente son deducibles para aquellos que dedujeron y que se generó el pago directamente a estos proveedores o contribuyentes que están como no localizados. Insisto, mándenme un correo a cpgersa@hotmail. Ya me empezaron a llegar aquí varios correos para mandarles esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto pues evidentemente vamos a comentarlo. Por ahí me piden un programa especial para hablar de este tema para efectos de la validez de los comprobantes fiscales cuando los contribuyentes son no localizados. Bien, señores, antes de continuar con la resolución de miscelánea fiscal, quiero ahondar un poco más en este tema de lo que hace referencia al 69B. Hace un momento les comenté el 69A, hago nada más una aclaración, es el 69B. Fíjense que el día de hoy el SAT pues dio a conocer la lista de por lo menos 128 contribuyentes que ha detectado que simulan operaciones y que emiten facturas apócrifas. Esto, pues evidentemente, el jefe del SAT, que ha tenido mucha actividad, Aristóteles Núñez, que es nuestro querido amigo oaxaqueño, colaborador de todos los colegas contadores, que nos da trabajo para estar al pendiente de sus noticias, no tan gratas a veces, y a veces tratando de mediar entre el contribuyente, entre los legisladores, y tratando de encontrar facilidades administrativas para con nosotros, y a veces no se logran, ¿no? Pero finalmente recuerdo que por ahí escuché una entrevista que se le hizo, que qué pasa con la lista, pues con los datos de las personas físicas y morales que va a publicar o que se publicaron el día de hoy. Bueno, pues esto finalmente comentó él que los datos, en cumplimiento con lo dispuesto de la reforma hacendaria, se autorizó y también se autorizó a difundir información de los contribuyentes incumplidos, y bueno, pues eso fue la primera lista que se generó el 1 de enero, y ya este viernes, con base en el 69B del Código Fiscal de la Federación, los están cumpliendo y que no están, o que más bien que no están cumpliendo y que están como detectados como temas con operaciones simuladas, ¿no? Entonces, recordemos que aquí el SAT pues aparentemente dice que es respetuoso de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para la violación directamente a los derechos fundamentales de los causantes. Sin embargo,
pues la PRODECON se ha pronunciado pues respectivamente a que esta lista viola los derechos humanos de los contribuyentes, ¿no? Entonces, y los datos personales de cada uno de ellos, pero finalmente pues vamos a esperar a ver qué sucede, porque ya finalmente Aristóteles Núñez pues refirió que la primera lista de incumplidos incluye alrededor de 89,000 contribuyentes, de los cuales 87,000 son no localizados y alrededor de 2,600 tienen créditos fiscales firmes y exigibles, esto para efectos de la primera noticia que se dio. Y bueno, pues lo más importante aquí sería también darle trascendencia y continuidad a todos estos temas importantes en las deducciones, y yo creo que va a haber una serie de litigios y de amparos referentes a este tema, ¿no? Bien, mi querido Manelik, fíjate que tenemos aquí una pregunta. De acuerdo a las nuevas reformas, es obligatorio de los contribuyentes verificar cada factura que emite un proveedor, o en este caso el contribuyente que expide la factura, una persona física del régimen de incorporación fiscal que paga sueldos. Bueno, es otra pregunta. Vamos a ver, la primera pregunta referente que de acuerdo con las nuevas reformas es obligatorio. Fíjate que el Código Fiscal de la Federación en el año anterior, con la reforma, antes de la reforma, obligaba a los contribuyentes a revisar que los comprobantes fiscales fueran autorizados, y de la misma forma esta ley obliga a los contribuyentes a que revise cada uno de los comprobantes fiscales. Y lo manifiesta el Código Fiscal de la Federación, y también pues como recomendación es que ustedes validen cada una de las facturas que les están emitiendo con tema del CFDI, ¿no? Entonces eso por ahí es la respuesta. Tenemos una pregunta referente a la persona física del régimen de incorporación fiscal que paga sueldos, tiene que emitir su comprobante de nómina mediante el portal del SAT únicamente. Lo escucha desde Chalco. Contador Isaac, ¿qué nos puedes decir al respecto de esta pregunta referente a la cuestión de que tiene que emitir el comprobante fiscal únicamente a través del portal del SAT? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Un placer estar aquí con todos ustedes, aquí en compañía de mi socio y hermano Gerardo Hernández y mi socio Manelik. Bien, respondiendo a esa pregunta a este radioescucha, que si es necesario emitir un CFDI por medio del SAT, no necesariamente. Tenemos una lista de 30 y tantos PAC autorizados actualmente, que con cualquiera de ellos puede hacer uso de estos códigos digitales impresos. Bien, yo les voy a hablar un poco del régimen de incorporación. Como bien sabemos, este régimen es obligatorio para personas físicas que no excedan más de 2 millones de ingresos al año. Los que están actualmente, los repecos, se insertan en automático. El régimen intermedio sí tenemos la obligación de hacerle el cambio por medio del portal del SAT hasta el 31 de enero. En caso contrario, si no lo hacemos, tenemos que en automático nos vamos al régimen general de ley para estas personas. Bien, yo les voy a hablar de cómo quedó modificada la estructura del título cuarto de las personas físicas. Como bien sabemos, como se aprecia, se modificó el título cuarto de la ley de LCR, que regula el gravamen que corresponde a las personas físicas. Este trabajo versa en especial respecto a las notorias modificaciones efectuadas al capítulo 2 de la ley. En relación al anterior, resalta en primer término la separación tajante y absoluta del régimen intermedio y el régimen de repecos. Igual aparece una nueva institución denominada el REINCO, que es el régimen de incorporación fiscal, o el RIF, como muchos los conocen también. De lo anterior se deduce claramente que en lo sucesivo tanto los contribuyentes del régimen intermedio como de los repecos tienen que modificar su régimen fiscal. Esto nos lleva a consecuencia muchos puntos importantes. Les voy a mencionar algunos, son bastantes, pero los más importantes son
la desaparición de los comprobantes simplificados, ya que tenemos la obligación de que todas las personas físicas ya están obligadas a emitir comprobantes fiscales. Otro punto importante y como consecuencia de esta reforma es la obligación de los anteriores repecos y contribuyentes del régimen intermedio a emitir comprobantes fiscales digitales. Obligación de los contribuyentes calificados de intermedios a optar por un nuevo régimen de contribución fiscal según su situación económica y capacidad de ingresos. Obligación de los anteriores de hacerse con la tecnología suficiente y afrontar los costos de emitir los FDIs en su caso. Este es un punto muy importante, ya que pues muchos de los contribuyentes repecos actualmente pues no cuentan con esa suficiente tecnología y recursos monetarios, así es que pues de cierta forma sí les pegó mucho esta reforma. Sin embargo, el SAT nos dice que pueden hacerse de pago con su propia página, pero muchas veces la página resulta muy lenta y de repente se cae el sistema, entonces en esa forma sí les está pegando muy fuerte este tipo de contribuyentes. Otro punto también importante es la necesidad de los regímenes modificados a obtener capacitación para afrontar el costo tecnológico y logístico para asumir las formalidades derivadas de la imposición de la reforma. La circunstancia de que en caso de incumplir con las obligaciones formales el contribuyente podría ser sancionado económicamente, otro golpe muy duro a este grupo de contribuyentes. Bueno, fíjate, diferente a este tema de los vehículos, es bien importante darles mi opinión. Hay que estar atentos a ver ustedes si no rebasan más de 2 millones de pesos, no en el año anterior, sino este año. Dicen que el régimen de incorporación está diseñado para aquellos contribuyentes que realicen actividades empresariales, pero que no rebasen más de 2 millones de pesos. ¿Qué pasa si llegásemos a rebasar más de 2 millones de pesos, contador Isaac? Porque es un dato bien importante. De momento, ¿cómo podrían estimar sus ingresos? Porque de repente nos decían los colegas, oye Gerardo, ¿qué sucede? 2 millones de pesos en el ejercicio anterior. Digo, no, 2 millones de pesos en el año 2014. Pero ¿qué sucedería si yo estimo que mis 2 millones de pesos no los rebaso en el 2014, pero en realidad sí los paso? ¿Qué tendría que hacer? ¿Emigramos al régimen o cómo estaríamos en este? Mira, la ley es clara que este régimen es únicamente para ingresos de 2 millones en este año. Si lo llegamos a pasar en automático, nos vamos al régimen general de ley. Como bien sabemos, es un régimen con más obligaciones fiscales y bueno, es tener actualizados todos los registros contables en un paquete ya más formal. O sea que la contabilidad aquí estaríamos llevándola más compleja, ya algunas facilidades administrativas que se tienen, pues evidentemente ya no surtirá efectos. Fíjate, Manelik, me decías que nos llegó una pregunta. ¿Cuál sería la pregunta, Manelik? Sí, por aquí tenemos una pregunta. Nos preguntan que buen día, el plazo límite para el pago o cobro de las facturas hechas en 2013 que sean cobradas en 2014 por el cambio de IVA, en mi caso, bueno, es alimento de mascotas, ¿es el día 10 de enero o es el día 15 de enero, ¿no? Ya que la ley de ISR menciona días naturales, y nos encontramos con la resolución miscelánea fiscal que nos dice días hábiles. Entonces, ¿qué pasa aquí? Contador Manelik, de acuerdo a esa pregunta, en la resolución miscelánea, en su artículo 21 nos dice que dichas operaciones efectivamente son efectivamente cobradas a partir del 11º día hábil de enero del 2014. Estarán obligados a lo siguiente: deberán expedir por cada operación que efectivamente cobren a partir del citado día un CFDI
complementario o al comprobante fiscal que hubiera expedido con anterioridad al 2014. Fíjate que es bien importante aquí, contribuyente, de dónde nos escribes, déjame revisar. Bueno, Lourdes Álvarez. Lourdes, es bien importante, que realmente la propia resolución de miscelánea fiscal manifiesta que son días hábiles, entonces por ahí estaría yéndote casi al 15. Entonces, nada más ten cuidado, cuando tú ya empieces a cobrar posterior a estos días la parte de los IVAs, ya tendrías que empezar a emitir un comprobante fiscal por cada, donde tú desgloses el IVA, para que se pueda generar ese acreditamiento para tu cliente y la acumulación para ti como persona física o moral, llámese como estés estado de alta en ese régimen. Entonces, por ahí esperemos que hayamos contestado correctamente tu pregunta. Y bueno, fíjense que aquí tenemos otra duda. A ver, contador Isaac, si nos ayudas a leer esta pregunta concreta. Sí, claro, con mucho gusto. Nos pregunta un contador de Poza Rica, Veracruz, que le mandamos un saludo. Dice, mediante resolución miscelánea se podrá seguir emitiendo comprobantes impresos para ventas al público en general y posteriormente realizar un CFDI global. Fíjate que es una pregunta bien interesante. Nosotros, cuando estuvimos por ahí asesorando a una embotelladora de refrescos, no puedo decir el nombre por cuestiones de confidencialidad, pero nos decían, oye, a ver, espérame, tenemos el proyecto de hacernos packs, y en ese sentido, hacernos packs prácticamente estaríamos orillados a que si la mayoría de nuestros repecos referentes al régimen de 2013, porque ahorita la mayoría de nuestros, no la mayoría, pero sí las cadenas comerciales nos exigen un CFDI, del cual no tenemos problema y lo emitimos a través del comprobante fiscal digital. Pero ¿qué pasaba antes de la reforma? Nos decían, oye, pues tenemos una serie de clientes, que son repecos, como llegar a la tiendita del pueblito que está en el olvido, como llegar a los contribuyentes informales que están en la tienda y venden nuestros productos. Ellos finalmente no requerían factura, eran régimen de pequeños contribuyentes y las deducciones ni les interesaban, ¿no? Simplemente pagaban su cuota y se acabó. Sin embargo, me decían en la consulta directa, me decían, oye, espérame, pero ¿qué pasa cuando los de Repeco pasen a ser REINCOS o RIFs, como lo conozcan ustedes? Régimen de incorporación fiscal, van a estar obligados a llevar una factura, y es muy importante que esa factura la puedan deducir, y me van a exigir a mí un comprobante fiscal digital. Hasta antes de la reforma, la propia ley contemplaba que por cada operación que tú realizaras, tendrías que emitir un comprobante fiscal. Y entonces tuvo el proyecto de ser PAC. Y entonces decían, en el momento que nosotros veamos que la resolución de miscelánea fiscal o algún decreto que lleve a cabo la facilidad administrativa de emitir un comprobante fiscal digital global, en ese momento ya no continuamos con el proyecto de ser PAC porque nos sale más caro. Sin embargo, quisiera escuchar la opinión del contador Isaac referente a la factura global. ¿Qué sucede si puede emitir, como le decía aquí en su pregunta, un comprobante fiscal digital global? Fíjate que esta resolución de resolución miscelánea fiscal, en este punto donde viene la expedición de comprobantes fiscales en operaciones con el público en general, lo habla la regla 1.2.7, punto 1.22, para que la anoten, para quienes no la tengan, nuevamente la reitero, 1.2.7.1.22. Recordemos que para los efectos del artículo 29, fracción cuarta, segundo párrafo y último párrafo del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes podrán elaborar un CFDI diario, semanal o mensual, donde consten los importes totales correspondientes al comprobante por las operaciones que hayan realizado con el público en general, y esto prácticamente con la clave genérica del RFC, a que se refiere la regla del libro 1.2.7.1.5, y esto finalmente pues nos dan una facilidad. Y también fíjense que ¿qué sucede con los que, contador Isaac, qué sucede con los contribuyentes que tributen del régimen de incorporación fiscal? ¿Ellos sí podrán elaborar CFDI y de qué forma lo podrán hacer?
Sí, mira, los contribuyentes que están en el régimen de incorporación fiscal podrán elaborar el CFDI de referencia de forma bimestral. Los comprobantes de operaciones con público en general podrán expedirse en las siguientes formas de acuerdo a esta regla 1.2.7.1.22. Dice, comprobantes impresos en original y copia debiendo contener impreso el número de folio en forma consecutiva previamente a su utilización. La copia se entregará al interesado y los originales se conservarán por el contribuyente que lo expide. El segundo punto nos comenta comprobantes consistentes en copia de la parte de los registros de auditoría de sus máquinas registradoras, en la que aparezca el importe de las operaciones de que se trate y siempre que los registros de auditoría contengan el orden consecutivo de operaciones y el resumen total de las ventas diarias revisado y firmado por el auditor interno de la empresa o por el contribuyente. Esperemos haber aclarado tu duda con esto. Evidentemente, el CFDI global, bueno, pues se formularán con base en los comprobantes de operaciones con el público en general. Esto nada más tienes que tomar una importancia relevante, que ahora hay que separar el IVA a cargo del contribuyente, y esto con base en el artículo 29A, resolución miscelánea fiscal para 2014, regla 1.2.7.1.5. A ver, creo que tenemos una serie de más dudas, el tiempo se nos está yendo, pero vamos a utilizar este enlace. A ver, dame un segundo. ¿Qué pasa? A ver, Manelik, si nos dio la pregunta. Nos comunica la contadora Flores, en relación al régimen de incorporación tengo un repeco que tiene un taxi, ¿qué se pagará ahora los impuestos, pero en el portal del SAT, o cómo se van a calcular los impuestos? De acuerdo a esa pregunta, este tipo de contribuyentes tendrá que calcular y enterar sus impuestos en forma bimestral, como lo venía haciendo anteriormente el repeco. Fíjate que, lejos de todo eso, digo, honestamente, si es el taxista y expide el comprobante fiscal, ahora viene un tema bastante complejo para la autoridad, porque cuando resulta que tú en el momento en el que subes a un taxi ejecutivo, me ha pasado, me daban un comprobante simplificado, porque ellos estaban en un régimen pues simplificado como tal, con las flotillas que ellos tenían, de los taxis del aeropuerto, y ahora lo que van a hacer es que si hace referencia a un taxi, seguramente va a dar un comprobante fiscal que tendrá que mandarlo vía correo electrónico al cliente, ¿no? Entonces en ese momento tendrá que desglosar IVA y tendrá que permanecer igual en el régimen de incorporación, haciendo sus declaraciones bimestrales, y tendrá que enterarlo a través de la línea de captura. Ahí no hay mayor problema. Fíjense, nada más para concluir, porque el tiempo se nos acaba, he estado analizando un poco más el tema de la simulación de las operaciones de la lista negra que está el día de hoy. Quiero que tomen un dato muy muy en cuenta de cómo la evolución del SAT, del sistema, de las telecomunicaciones, de la infraestructura, de la tecnología, de la idea que está llevando quien está armando toda la estrategia para cerrar puertas a todos los evasores. Hay una unidad de fiscalización, la Administración Central de Fiscalización Estratégica, y fíjense que todas las personas que fueron fiscalizadas, la llamada lista negra, la hizo esta administración. Entonces tengan cuidado, ya en el momento que reciban una notificación de la Administración Central Estratégica, de la Administración Central de Fiscalización Estratégica, es muy probable que ustedes estén ya siendo fichados por el SAT. Revisen esos temas, es bien importante, porque al final del día nos vamos a encontrar con el SAT, que día a día nos va a llevar y nos va a orillar a ya no tener y no comprar facturas, no hacer operaciones simuladas, y bueno, pues tendríamos ya medidas muy drásticas que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, pues, híjole, nos queda una pregunta más desde Zacatecas, lamentablemente ya se nos fue el tiempo. Maestro Jesús Salinas de Ávila, desde Zacatecas,
Le enviaré mi contestación a su pregunta referente al control de inventarios. Por ahí desaparecen el WEPS, el PEPS, ya no están dentro de la legislación de costos promedios de la ley del impuesto sobre la renta. Y bueno, pues le hablo muy rápido. ¿Qué pasa con el control de inventarios? Costo de lo vendido sigue vigente para las comercializadoras. Y ahora, ¿cuál es la unidad de inteligencia del SAT? Lo más probable es que esté evaluando dentro de los últimos 5 años a este tipo de empresas, sacándoles un promedio, determinándoles un promedio de costo de ventas que han tenido durante los últimos 5 años, para que su costo de ventas en los siguientes años no se incremente y por ello no determinen una utilidad más alta. El costo de ventas sigue de la misma forma, el control de inventarios sigue de la misma forma, no tiene evolución más que en el cambio de la determinación del costo de cada artículo. Entonces, habrá nada más que revisar su ERP, el ERP que usted maneje en este sentido, pero finalmente el costo de ventas se sigue calculando de la misma forma, inventario sigue con lo mismo, nada más considere que el WEPS y el costo promedio han desaparecido. Entonces, lo más probable es que evaluemos un costo inicial, un costo de cada producto, y el costo de cada producto va a ser el costo que usted compró, y ese lo va a determinar su propio sistema. Ya no podrá llevar el costo promedio. Bueno, queridos amigos, quiero agradecerle aquí al contador Manelik Salinas por su colaboración que tiene hoy en día aquí con nosotros, al contador Isaac Hernández por su intervención también, y a todos ustedes por estarnos escuchando en Argos Cursa Radio. Tenemos varias peticiones referente a los programas que vamos teniendo en consecuencia, la programación, y bueno, lo más importante de esto es satisfacer algunas de las dudas que ustedes tienen, inquietudes, y también por nuestra parte estudiar pues día a día más y más. Y bueno, pues con esto concluimos este tema. Te agradezco, Manelik. Al contrario, maestro, muchas gracias, un saludo a todos y seguimos al pendiente. Contador Isaac Hernández, te agradezco la colaboración. Y les mando un saludo a todo el equipo GERSA y a todos nuestros radioescuchas. Señores, pues donde quiera que estén, les mando un cordial saludo. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 11 de la mañana. Estaremos tocando temas muy interesantes en materia fiscal. Esta lista negra vamos a darle continuidad, a ver hasta dónde llega, cómo la va a defender la famosa Prodecon.